Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a un último video, un último contenido de Historia de los Medios del bimestre. Nos toca ver el tema de las privatizaciones de Canal 11 y Canal 13 que quedamos y solo dimos como la introducción del contexto en la clase de ayer jueves. En la década menemista, el proceso privatizador es una de las principales características porque está enmarcado en las políticas neoliberales que se estaban aplicando en el mundo. Recuerden el consenso de Washington, donde se consensúa, ¿sí? Donde los países que comparten acuerdos económicos consensúan determinadas reglas de mercado. Desregulación de la economía, libre apertura de fronteras, flexibilización laboral, aumento de la edad jubilatoria, bueno, todo lo que conllevan, digamos, retroceder derechos laborales y primar la producción y la rentabilidad. Pero sobre todo abriendo la economía, ¿sí? Es decir, dejar pasar, dejar hacer esa máxima del liberalismo económico. ¿Pero qué sucede con el mercado interno? Bueno, esa fue la discusión, pero en ese momento, recuerden, con la crisis que venía atravesando el gobierno de Alfonsín del radicalismo, en el 89 Menem asume con una crisis total, ¿sí? Entonces, era como la mejor alternativa, ¿sí? Que se elige en ese momento porque, ojo con lo que prometía la campaña, era revolución productiva y salariazo. Es decir, aumentar los sueldos y aumentar la industrialización del país, pero en la práctica fue consenso de Washington, políticas neoliberales. Y de esto no escaparon los medios de comunicación. Entonces, lo que dijimos ayer es que todos los candidatos de ese momento proponían privatizar. No es solo el menemismo, sino todos los candidatos de ese momento. Pero había la dictadura militar y después el radicalismo, había tomado algunas consideraciones respecto de los canales. Por ejemplo, Canal 11 y Canal 13 volvían a la órbita del Estado, volvieron con la dictadura. Y había otra restricción en la cual empresas periodísticas o relacionadas a la prensa masiva no podían ser licenciatarios de canales de televisión. Es decir, prensa masiva por un lado, radiodifusión por otro. El radicalismo quiso implementar una nueva ley, se discutió muchísimo sobre esto, pero no pudo, ¿sí? No les alcanzaron los votos, de hecho no estaban ni siquiera en la discusión, porque fíjense que la crisis de ese momento hizo que Menem tenga que hacerse cargo del país y que Alfonsín tuviera que salir de manera un poquito más adelantada. Pero el menemismo, para poder llevar a cabo estas políticas privatizadoras en materia de medios, necesitaba una connivencia entre el gobierno y los medios para tener una opinión pública dócil, ¿sí? Una opinión pública que no tenga mucha crítica o por lo menos se presente el tema de determinada manera, ¿sí? Ocultando quizá otros sentidos o otras interpretaciones a esos temas. Y por otro lado, también del aspecto legal necesitaban una Corte Suprema que, del marco normativo para que estas decisiones políticas en materia de medios controvertidas sean resueltas de manera positiva y afín al gobierno. Por eso lo que hacen es aumentar de 5 a 9 la cantidad de jueces de la Corte Suprema. Y fíjense que esta
estrategia política, por llamarlo de alguna manera, se vuelve repitiendo porque, bueno, pasó con Macri también, con Rosenkrantz, pasa ahora, ¿sí? En el gobierno de Milei, donde uno de los jueces renunció voluntariamente, que lo había puesto el gobierno y a la semana renunció. No me recuerdo el nombre ahora. Por lo tanto, ¿sí? Había una relación estrecha entre las políticas del gobierno menemista y las decisiones gubernamentales en materia de medios. Pero, ¿qué sucedía en los canales? ¿Había participación de los trabajadores? Algunos referentes de sindicatos decían que los trabajadores, si se privatizaba, por lo menos iban a tener un lugar privilegiado en la toma de decisiones de ese canal. Los trabajadores querían eso. De hecho, hay un paro, una acción que hacen los trabajadores, por ejemplo, en Canal 13, que ahora lo vamos a ver. Pero la ley de reforma del Estado que se realiza en el menemismo fue necesaria porque en ese momento tanto los canales 11 y 13 eran deficitarios y el déficit era más de 70 millones. ¿Qué permite la reforma del Estado? Que la restricción en que la prensa masiva no pueda ser licenciataria de canales, ¿sí? Impedía la conformación quizá de cadenas o medios o redes, como lo quieran llamar. Pero al dejar esta prohibición, se empieza a dar lugar a la conformación de lo que nosotros vamos a llamar multimedios. Por lo tanto, a la hora de la discusión, ¿sí? Había dos alternativas posibles. La alternativa privatizadora, que focalizaba en la concentración del capital y en la concentración de medios. Y obviamente la defensa del capital de esa élite, ¿sí? O propiedad de los medios. Y otra, había una perspectiva desde diferentes partidos políticos en ese momento muy, digamos, suave en cuestión de repercusión mediática, que era más de corte participativo y que le daba un lugar a los trabajadores, ¿no? Más federal, más democrática, ¿sí? Donde no se centraba todo en Buenos Aires como hablábamos ayer en la clase, sino que los contenidos dependían también de las regiones o de las particularidades culturales de cada zona, de cada región. Entonces eso también fortalecía en un punto la propia cultura localizada de manera geográfica. Pero había algún tipo de tensiones y estas tensiones tenían que ver con el capital extranjero. ¿Qué pasaba? ¿Se permitía? ¿No se permitía? Entonces una empresa periodística que había adquirido importancia haciéndose de manera bastante sospechosa de las acciones de papel prensa de Lidia Papeleo y de la familia Gravier, era el diario Clarín. Entonces Clarín quería, ¿sí?, acceder a este tipo de estas licencias para los canales. Pero ¿qué sucedía dentro de los canales con los trabajadores? Había una política antiprivatizadora. Los trabajadores, ¿sí?, de ningún modo querían privatizar, ¿sí?, no querían ser privatizados su empresa, su lugar de trabajo, porque decía que iban a haber despidos, iba a haber flexibilización laboral, que terminó dando la razón a los trabajadores, y que aumentaba la concentración económica, geográfica y cultural. Por lo tanto, hubo un paro de 15 días, ¿sí?, con la consigna fuera Clarín de Canal 13. Bueno, acciones antiprivatizadoras por parte de los trabajadores. Había conflictos en los canales. La política del gobierno de privatizar encontraba su primer escollo acá.
Pero, como habíamos visto en la conferencia del jueves, hay estrategias políticas, las cuales quizá a veces son crueles, a veces son cuestionables en el sentido ético, pero que como estrategias políticas son muy buenas. Entonces, un representante del gobierno menemista, Roberto Dromi, anuncia en los Martín Fierro, ¿sí? Es decir, los premios de la excelencia, los premios de la televisión, propios de la televisión, señala el cierre de Canal 11 y Canal 13 hasta tanto se privatizan los canales. Por lo tanto, el reclamo de los trabajadores, las discusiones si el capital extranjero sí, si el capital extranjero no, la participación en las decisiones o en un puesto privilegiado de los representantes de gremios o sindicatos, la problemática de la concentración económica, geográfica y cultural. Todo eso pasa a un segundo plano. Ni hablar de los contenidos pasan a un tercer plano. ¿Qué se transmite? ¿Con qué valores? ¿Sí? Olvídense, el contenido será el tercer plano, porque el primer plano ahora ya no lo ocupaba si se privatiza, sí o no se privatiza, sino que ahora la discusión pasa a ser o los canales cierran o no cierran. Por lo tanto, se llama a licitación para los canales 11 y el canal 13. A todo esto, ¿sí? Hay un registro fílmico que piden los gremios y sindicatos de televisión que se empiezan a conformar y tomar importancia en ese momento, que se los pide a la Biblioteca Nacional, ¿no? Para tener archivo de los registros fílmicos. No sé si habrá algo en YouTube. Si pueden buscar y si me lo quieren mandar sería genial. Pero de estas luchas no hay registro fílmico. Por lo menos en la Biblioteca Nacional no se quiso entregar esto. Entonces, en esa licitación se presentan 6 ofertas para Canal 11, 4 ofertas para Canal 13. Hay una cita en la página 225, ¿sí? Se presentaron 6 ofertas para adquirir Canal 11 y 4 para Canal 13. León Ginsburg, interventor del Confer, estaba exultante y así lo puso de manifiesto, y se lo cita León Ginsburg. Indudablemente estamos viviendo una jornada histórica. Nunca en ningún concurso de medios hubieron tantos oferentes, lo que avala el acierto de la política emprendida, política privatizadora. Se desprende entonces la indudabilidad del éxito de esta convocatoria. Escuchen, cuyo objeto no es solamente privatizar lo que se tiene, sino también lo que no se tiene y hace falta. Ese era el nivel de la escala privatizadora, ¿sí?, de esa época. Entonces aparecen oferentes. ¿Quiénes son los oferentes? Artear como primer oferente. Artear ofrece para los 2 canales. ¿Qué significa Artear? Arte radiotelevisivo argentino, ¿sí? Fíjense, más relacionado su nombre a la radiodifusión, por eso tiene sentido Artear. Pero fíjense quiénes ocupaban o conformaban Artear. Mañeto, de Agea, Ernestina Herrera de Noble, de Diario Clarín. Fíjense que esta política privatizadora, ¿sí?, lo que hace es conformar los multimedios que nosotros hoy conocemos en nuestra actualidad y que analizamos cuando vimos concentración horizontal, vertical y diagonal. Estaba también un tal Alberto Goyán, perteneciente a Canal 2 de Rosario. Había otro empresario, Jorge Estornel, perteneciente a los canales 8 de San Juan y Mendoza.
García Hamilton de Tucumán. Entonces fíjense que todas personas relacionadas prácticamente a la prensa masiva, pero también a la radiodifusión, conformaban Artear. Que, recuerden, ambos canales. La segunda que también concursa para ambos canales es la Productora Federal de Comunicaciones. ¿Quiénes conforman la Productora Federal de Comunicaciones? Es la única que le da lugar a un tipo de representación de los trabajadores, pero está conformada fundamentalmente por Televisora Federal. Televisora Federal. Televisora Federal. Telefe. ¿Quién conformaba Telefe? Editorial Atlántida, fíjense, del palo de la gráfica, con los hermanos Vigil, Constancio y Aníbal Vigil, y 10 canales del interior también conformaban Televisora Federal. Alejandro Mazot, había un político, este era el Papa, Alejandro Mazot es un político del PRO, ¿sí? No sé si es un político, es un diputado del PRO, o era diputado, ahora no sé en dónde estará, pero sí lo fue 3-4 años antes. Colorado. Él pertenece, ¿no?, a esa familia de esos canales del interior, los lideraba el padre. Después, solo para Canal 13, se presenta Argentv. ¿Quién conforma Argentv? Escuchen esto. Julio Ramos, sí, una persona con muchísima trayectoria en el ámbito de medios, en ese momento perteneciente al ámbito financiero. Máximo Gainza de la prensa, de vuelta a la prensa masiva, aparece como principal oferente para la propiedad de los medios de estos canales. Gerardo Sofovich y Palito Ortega. Por último también estaba TVMac. ¿Quiénes conforman TVMac? Pero no es TVMac como McDonald's, MC, es TVMac, MAC. ¿A qué se refiere el MAC? Si están pensándolo, es verdad, Mac, de Macri. Estaban todos los hermanos Macri, hasta Daniela, como oferentes, como principales oferentes. Entonces Granillo Campo, el secretario legal y técnico de la presidencia, destaca que hay una final entre varios oferentes. TVMac, el grupo Macri, Televisión Federal, Telefe, ¿sí?, y Artear, obviamente. Pero, dice, el criterio de la selección no solo va a ser por la cantidad de dinero que van a ofrecer, ¿sí?, sino también por los antecedentes en materia de televisión o radiodifusión. ¿Qué es lo que sucede? El puntaje entre Telefe y el grupo Macri fue igual. Clarín obviamente ganó. ¿Cómo se definió ese empate técnico? Bueno, el Estado dijo, el que ponga más plata, ahora sí, se queda con el canal. TVMac duplicó la oferta, mientras que Televisión Federal cuadruplicó. Por lo tanto, LS84 va a ser Telefe. LS84, recuerden, es el ancho que ocupa, el ancho de banda que ocupa la señal de ese canal en el espectro radioeléctrico. Que el único, ¿sí?, que puede administrar el espectro radioeléctrico es el Estado. El S85 queda para Canal 13, ¿sí?, que va a ser Artear, que va a ser Clarín. Sin embargo, los grupos
o los oferentes perdedores se van ubicando en el sistema de medios. Yankelevich va a ser gerente de programación, Gustavo en este caso, de Telefe. Sofovich va para ATC. Estos medios del interior que nosotros hablamos, ¿sí? Los hermanos Vila, uno de esos hermanos Vila es el marido de Pamela David ahora. Y había otro. Ávila aparece, ¿sí? Que después va a ser el dueño o uno de los dueños y principal accionista de Teis Sports. ¿Y qué pasaba con los medios de esa época? Una escasa repercusión a este proceso privatizador de los canales 11 y 13. El único que denuncia algún tipo de irregularidad que favoreció a Canal 13 fue, o al Grupo Clarín, o a Artear, fue ámbito financiero. Pero apenas unas leves críticas sobre irregularidades en el proceso de licitación. Mientras que Canal 13 lo que hacía es ponerlo en tapa. Ahora bien, fíjense cómo, voy a leer la página 231, el último párrafo dice: en el mismo momento en que Dromi perdió la batalla en torno al cierre de los canales, es decir, los canales no cerraron, comenzó a ganar la contienda final, la que en definitiva importaba, la privatización de los canales. La estrategia luce a distancia perfecta y obvia. A la tibia discusión en torno a privatizar o no, se la enfrenta con la amenaza del cierre de los canales y la consecuente pérdida laboral. Esto produce una reacción en cadena que cambia el eje de la cuestión. El no cierre gana la pulseada y la privatización deviene incuestionable. Con esto cerramos el capítulo de los procesos de privatización de Canal 11 y Canal 13. Que tengan suerte en la realización del parcial. Un saludo.